Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro segundo coloquio Paulo Freire. Vamos a dar ahí un minutito para que las personas que se están incorporando puedan tomar asiento y escuchar esta conferencia que va a comenzar ahora. Y bueno, me ha correspondido el gusto, el compromiso, sobre todo el compromiso y el tremendo placer de presentar a Lía Piñeiro, quien va a estar con nosotras y nosotros hoy con la conferencia titulada Del ser oprimido a la pedagogía de la liberación, pasado, presente y porvenir de la educación popular en América Latina y el Caribe. El honor que tengo además consiste en presentar una persona con la trayectoria de Lía, que viene de trabajar una cantidad importante de años con movimientos populares del Brasil y todas las indagaciones que tienen que ver con las pedagogías que están precisamente en el seno de estos movimientos populares y sus vínculos con la historia de la educación popular en América Latina. Entonces, Lía es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, es socióloga y maestra en sociología, imparte clases en la Facultad de Ciencias Sociales y en el posgrado de Sociología y en la maestría académica en Educación y Enseñanza en la Universidad Estadual de Ceará en Brasil. En sus trabajos como investigadora ha abordado temas diversos, entre otros, además del que yo acabo de mencionar, que es como la línea fuerte de sus trabajos, cuentan educación, movimientos indígenas y campesinos, procesos de defensa territorial y de los comunes, epistemologías del conocimiento en América Latina y el Caribe, pensamiento pedagógico latinoamericano, luchas de las mujeres y feminismos en América Latina. Además, Lía forma parte del programa Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina, la conocida APEAL en México, y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, especialmente en los grupos de trabajo Economía Feminista, Emancipatoria y Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes. Destacan en su trabajo precisamente las líneas que tienen que ver con resistencias de educación y movimientos sociales y con pedagogías sentipensantes y revolucionarias en la praxis educativo-política de los movimientos sociales en América Latina. Por eso para nosotros es un gustazo poder escuchar hoy la conferencia que nos trae Lía, que además articula con el hilo conductor de este coloquio. Así que bienvenida, Lía, son tuyas las palabras. Buenas tardes a todas, todos y todas que están aquí presentes. Quisiera inicialmente agradecer en la persona de Humberto Tomasino, que está aquí adelante, el enorme gusto por recibir la invitación de estar con ustedes. Para mí, la verdad, es un honor estar en el segundo coloquio, conociendo también toda la trayectoria del extensionismo crítico que han desarrollado aquí en la UDELAR y también en el PIM, y sabiendo que hay mucha gente aquí que ya trabaja esos temas con mucha más propiedad, diría, en términos de profundización también en la obra de Paulo Freire, que es un referente importante para nosotras en Brasil. Por lo tanto, me parece también una responsabilidad abrir ese diálogo de la tarde con ese tema de conferencia, que tiene que ver también con mi propia trayectoria dentro de un espacio, también un colectivo, en el cual hemos construido también un largo camino de aprendizaje con nuestras luchas populares de Brasil, especialmente del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, el MST, que es un hijo de la educación popular, un hijo también de todo lo que ha sido la teología de la liberación, también el trabajo político de la Pastoral de la Tierra, y que el próximo año cumple 40 años de existencia, y que desde la inspiración también de la pedagogía freiriana nos ha enseñado también los sentidos de la educación en el marco de la lucha popular y en el caso de la lucha campesina de Brasil. Entonces, mucho de lo que voy a compartir acá tiene que ver con ese espacio de aprendizajes de nuestro caminar también con el movimiento Sin Tierra en Brasil. Y claro, pensando también los desafíos de la historia presente y del porvenir de la educación popular en tiempos que nos han desafiado mucho, pensar qué significa la educación para la liberación en un contexto de reascenso del fascismo,
no solo en Brasil, sino que en toda América Latina y en el mundo, si pensamos también en los otros países de otras regiones. Por eso que puse como tema de mi palabra esta tarde, del ser oprimido a la pedagogía de la liberación, pasado, presente y porvenir de la educación popular en América Latina y el Caribe. Yo voy a quebrar un poquito el protocolo, porque mi Zoom no alcanza. Tengo un zoom bueno aquí con mis ojos, pero no alcanza mucho para ver lo suficiente. Y voy a hablar en español o portuñol, más bien. Si me sale, se me escapa algo ahí en portugués, ustedes harán la comprensión. Bueno, cuando pensé esa perspectiva de la pedagogía de la liberación, de lo que ha significado también la discusión de Paulo Freire, siempre lo pienso también dentro de aquello que yo costumbro decir que es la raíz más profunda de la opresión. La raíz más profunda que tiene que ver también con nuestra historia social, con nuestra historia política, con la historia también de nuestra formación sociohistórica como región latinoamericana, como región caribeña, y que tiene un marco que es 1492 para ustedes, 1500 para nosotros, con los portugueses, y que es, digamos, un punto de partida importante para pensar también este concepto de tiempo, ese concepto de historia relacionada con nuestra formación, y que es lo que también costumbro decir que es el marco de lo que sería el ontocidio y el epistemicidio como una relación pedagógica, pensando que esa relación pedagógica tiene que ver con la forma como se constituye una narrativa que tiene también por perspectiva pedagógica educarnos dentro de lo que somos como existencia o no existencia humana. Y que esa narrativa parte ya en la escuela, y por lo menos en el caso de Brasil, eso es muy común, de que nosotros solo pasamos a existir a partir de 1500, cuando somos descubiertos por los portugueses. Y antes de eso es como si fuéramos solo polvo, ¿no? Como en Génesis. Una tierra nullius, una tierra de nadie, una tierra incógnita, como diría Bonfil Batalla en el libro México Profundo. Esta tierra que se puede descubrir, esta tierra que tú puedes adueñarse, esta tierra que tú puedes apropiarse. Y que ese proceso es un proceso violento, un proceso luchado. Eso también no está dentro de los libros. Hubo guerras, hubo resistencia, perdimos en el proceso de la conquista, pero dentro de la narrativa escolar, y que también entra en la narrativa universitaria, esa historia como se pasara a partir de ahí, y no tenemos historia, pasamos a existir a partir de ese momento histórico, y desde ahí inicia todo lo que es la dialéctica del ontocidio. El ontocidio en el sentido de una ontología de la dominación, que empieza así con los procesos de colonización, y colonización de civilizaciones, colonización de personas, colonización de cuerpos, como el caso de los pueblos y las civilizaciones que ya existían y que después pasaron a ser nombradas de indios y después de indígenas, pero también todas aquellas que fueron traficadas desde África y que fueron trasladadas para nuestro continente, para a partir de eso también arrancar con todo lo que significó el proyecto colonial dentro de nuestra región. En Brasil, por ejemplo, ese proceso fueron 400 años de esclavitud. Y después voy a retomar más adelante qué significa esos 400 años en nuestra historia. Un punto importante de esa ontología de la dominación es justamente construir, y eso no soy yo que digo, hay mucha gente que ya ha trabajado esa discusión, especialmente Enrique Dussel también como una referencia importante, cómo se instituye también una concepción del ser y del no ser, el ser como siendo aquel que posee una cultura, posee una historia, posee un conocimiento, y el no ser que siquiera es considerado ser humano,
Otra vez remito a los libros de historia. En el caso de Brasil, por ejemplo, tengo aquí, ya identifiqué algunas amigas de Brasil, algunas otras personas, pero nuestros libros de historia dice que los pueblos indígenas eran pueblos sin alma, y que cuando llegaron los jesuitas y fueron catequizados, ahí pasaron a existir como ser. Y en el caso de los pueblos negros esclavizados, son bestializados, tratados como bestias, como animales, que así como los burros y las vacas, tú puedes también usar como animal de tracción para poder trabajar en todo lo que fue el monocultivo de la caña, todo lo que fue la economía colonial dentro de Brasil, y que eso se extendió incluso en los procesos de urbanización, cuando cabía a las personas negras esclavizadas cargar las cubetas con los dejetos humanos para llevar ahí en el tiradero. Entonces es un proceso de bestialización, de deshumanización, en un lenguaje freiriano, y que marca justamente esta ontología de la dominación. ¿Quién es el ser y quién es el no ser? El no ser también como algo que no tiene cultura, algo que no tiene historia, algo que no tiene memoria. Eso fue lo que pasó en ese periodo colonial. Y eso hace parte de la dialéctica del colonialismo. Aquí estamos viendo cómo ese proceso no fue un proceso sencillo, es un proceso marcado por una violencia profunda y una violencia que también tiene un sentido pedagógico de educar aquel cuerpo que intenta rebelarse, educar por la fuerza, y sobre todo una fuerza que puede ser directa, como el caso de los azotes, de los instrumentos de tortura, de los procesos también de castigos, o puede ser también del punto de vista simbólico, cuando tú atribuyes el lugar social que te compite dentro de una estructura colonial. ¿Cuál es el cuerpo que se sienta a la mesa y cuál es el cuerpo que está destinado a servir? Eso es parte de la historia también de ese proceso. Y que se basa también, esa raíz más profunda del otocidio, provoca también a lo largo de la historia algo que hablamos hoy en la mañana, que son los procesos de silencio. Que Paulo Freire sitúa el silencio desde un lugar, y yo traigo aquí los procesos de silencio y silenciamiento de los cuerpos y de las voces. Entonces, en el momento que se provoca un proceso de epistemicidio, tú estás silenciando la existencia de una otra historia, de otra racionalidad, de diferentes pensamientos y formas de organización de la vida, y si te rebelas, te castigamos para que tú silencies, aunque sea por la fuerza. Y eso son expresiones, por eso que la dialéctica de la Casa Grande y de la Senzala no es, como diría Gilberto Freire, una cosa linda que propició la miscigenación positiva por el encuentro de las tres razas. No. Allí hubo mucha violación, allí hubo mucha gente que se murió, torturado, y cuerpos que fueron educados para saber cuál es el lugar que le compite dentro de una estructura colonial. Entonces hay ahí una relación pedagógica que se basa en la existencia de pueblos con historia, con cultura, con memoria, y aquellos que son pueblos sin historia y sin cultura. Emma Chirix, que es una socióloga cachiquel de Guatemala, ella habla del cuerpo cultura superior versus el cuerpo cultura inferior. Entonces, todo eso como siendo parte de una misma lógica histórica. Pienso eso dentro de lo que significó 200 años de historia, entonces, perdón también si hago así grandes cortes, y no entro assim na fineza de cada período histórico, pero são processos de 200 anos, 300 anos, ou hasta casi 400 anos, no caso de Brasil,
que conformaram também todo um processo de organização do Estado, de organização das relações sociais, de organização também de uma mentalidade nacional ou uma mentalidade regional, que isso também ha sido discutido em diferentes perspectivas, também teórico-metodológicas, e na ampla tradição do pensamento crítico latino-americano e caribenho, pero que quando hacemos o salto justamente para mediados do século XX, esta síntese reflexiva é o que vai fazer com que algumas pensadoras e alguns pensadores, e entre eles Paulo Freire, que é quem nos convoca cá, haga também um recorrido reflexivo para pensar que ha significado esse processo em la instituição de uma pedagogia del opressor, que no caso de Paulo Freire, o hecho de haver chegado em Chile por o golpe militar em Brasil foi um processo importante para pensar também que significa a emergência de sistemas autoritários, pero também o encontro de ele com todo o processo de luta por la liberação nacional em África, pensando também que esse período África, muitos países africanos todavia estavam em uma condição de colônia. Então, Paulo Freire, como um homem inquieto, curioso e ideológico, também com os processos históricos de seu tempo, pero mirando também a história dentro de um largo recorrido, vai entendendo que a opressão é obra também pedagógica. Há uma pedagogia do oprimido. Pero há também um processo mais cotidiano, mais sentido na cotidianidade, que é como se fosse a marca profunda dessa raiz ontocida, que é justamente o analfabetismo. Como que vamos chegar à metade do século XX com a quantidade de analfabetos, pessoas que não sabem ler e escrever, que não significa que não pensam, não significa que não têm uma reflexão, pero dentro de essa dialéctica colonial, de quem é o sujeito com cultura e o sujeito sem cultura, Paulo Freire justamente vai dizer que o processo de analfabetismo como uma problemática estrutural representa um ato perverso, um ato cruel de impedir aquello que é próprio da natureza humana, que é sua capacidade ontológica, a capacidade criativa, porque al ler também a palavra, e hoje na manhã se falou também da palavra oral e da palavra escrita. Quando leemos a palavra, também conhecemos de outras civilizações, de outras culturas, de outros processos políticos. Então, o analfabetismo, diria eu, representa a materialização, por exemplo, de lo que passou no acto de Maní, em Yucatán, quando os espanhóis queimaram todos os livros, e só sobraram 4, de lo que era a tradição do pensamento de outras civilizações, como a Maya, a Azteca, outras. Então, queimam os livros, já não leem. Pero se tu todavia sabes ler, então não te deixaré ler. Aunque hajan livros, tu não vas saber ler os livros. Então, é uma forma também de materializar esse acto de ninguneo, de negação, de soterramento, de inferiorização de outras culturas. Se eu não posso queimar os livros, eu não te deixo aprender a ler. Por isso que quando não lees, não logras aí poder ter contato e desenvolver também a capacidade criativa. Porque quando estamos assim em comunidade, como hoje, e temos o acto de escuchar, o acto de dialogar, o acto de ler, isso também enriquece nosso vocabulário, nossa reflexão, nossos questionamentos. Pero además de eso, para Freire, el acto de no saber leer y escribir permite também o que ele chamou el pouco saber de si, porque também nos priva, introjeta em nós outros pensar que não lo sabemos porque naturalmente não temos a capacidade. Então, se alguém é letrado, tem alta cultura, é que é inteligente, é que tem a capacidade reflexiva, pois eu não, pois a mim me tocou ser analfabeto, tive que trabalhar, e essas narrativas que escutamos quando trabalhamos com educação de jovens e adultos, e se escuta também uma narrativa de por que não se foi à escola.
¿no? Y se cree que hay una relación jerárquica entre quien sabe y quien no sabe. Entonces, el poco saber de sí, en un sentido ontológico, el poco saber de sí en términos de conocer la propia razón de la existencia de uno, es también un proceso también autocida, porque mata ese reconocimiento también de que tú existes como un ser también como otros seres de otras civilizaciones, de otros hemisferios, dentro de una alteridad existencial de diferentes ontologías. Eso va a tener implicaciones, tanto aquellas que yo mencioné al inicio, ¿no? Esa negación, ¿quién es el ser, quién es el no ser? ¿Cuál es el cuerpo-cultura superior? ¿Cuál es el cuerpo-cultura inferior? ¿Quiénes son las civilizaciones con cultura, historia y memoria y quiénes no? Vamos a tener también otras implicaciones que tienen que ver con nuestra forma de existir también en un tiempo histórico como latinoamericanos y caribeños. Por ejemplo, esa ruptura del vínculo ontológico con el territorio. Y esa ruptura del vínculo ontológico es justamente desaprender o no conocer las formas que hemos organizado-nos milenariamente dentro de los territorios, en un sistema cultural, un sistema político, un sistema espiritual, con nuestros problemas y contradicciones, porque tampoco era el jardín del Edén antes, tenía también cuestiones de jerarquía, otras cuestiones, pero el vínculo con el territorio, el vínculo con lo que el territorio también representa en términos de una coexistencia, de conocer, de saber nombrar los cerros, nombrar las plantas, nombrar esa relación con el tiempo, tantas cosas que en esa relación el ontocidio intenta todo el tiempo borrar, eso que es parte también de la existencia del ser. El propio lenguaje, cuando se impone también un lenguaje, y no un lenguaje letrado, el lenguaje para una comunicación dentro de una lógica colonial, pero el lenguaje también negado en términos del acceso a la escuela, del acceso a la universidad, es también pensar esa expresión de una existencia y de una racionalidad que niega también ese otro que no es considerado como ser. Eso también es una implicación también de este proceso. Y la negación de otras formas de organización, de existencia, que, en palabras de Bonfil Batalla, provoca un impedimento de la continuidad histórica de un pueblo con una unidad social y culturalmente diferenciada. Y que Paulo Freire justamente va a debatir eso, cómo se pierde dentro de ese poco saber de sí, el oprimido pasa a creer que tiene que habitar el universo del opresor para poder existir en cuanto ser. Esta relación de la introyección del opresor en el oprimido, que eso también ya iniciamos un diálogo sobre eso. Essa discussão, como les dije, vamos encontrar aí pessoas que pensaram também no tempo histórico, na década de los 50, na década de los 60 del siglo XX, foram décadas muito importantes dentro de nossa história latino-americana, caribenha e também africana, entrando aí na década de los 70, para pensar também nossos próprios processos de lo que ha significado 450 anos de história y las diferentes luchas que se estaban llevando a cabo también en nuestra región. En el caso de América Latina ya habíamos tenido ahí por lo menos 3 revoluciones importantes, la haitiana, que como dice Michel Trujillo, fue la revolución silenciada, ¿no? Es aquella que no se menciona porque no fue obra de una vanguardia en el estilo que se piensa el proceso revolucionario. Luego la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana como siendo también un referente importante, ¿no? Y el proceso de articulación de las luchas por la liberación en África. Y dentro de ese proceso, claro, hay 3 obras importantes que yo destacaría. La de Frantz Fanon, obviamente, para pensar
lo que ha implicado também nesse processo dentro do continente africano, para pensar também o ser negro, e situar também o ser negro dentro desse debate ontológico, e Paulo Freire com Pedagogia do Oprimido, e Henrique Dussel com a Filosofia da Liberação, como sendo obras também que vão dialogar e que vão plantear o que seria este par dialéctico entre o ser oprimido e a pedagogia da liberação. Estas obras, dialogadas também com outras e com nossos processos históricos, vão partir de uma reflexão comum que tem que ver também com esse processo de como pensar nossa história para pensarmos também nas perguntas por fazer, las preguntas ou sistemas de perguntas que são necessárias a ser, para entender também não só a concepção da opressão, que é a opressão para nós outros, pero como ela se estrutura também dentro deste marco histórico. Quando pensamos, por exemplo, o tema da educação popular, uma das pessoas que ela nombrou por primeira vez foi Simão Rodrigues, quando pensou também nos processos de emancipação política da América Latina e o papel também de los nuevos estados republicanos em termos de concebir uma educação do pueblo e concebir uma educação do pueblo recuperando também essa dimensão cidadana de participação política, de reconhecimento também dessa diversidade que é parte da sociedade latino-americana, e isso também sendo algo que deveria de ser assumido del Estado, ¿no? De los estados de las nuevas repúblicas. Pero nosotros, y Paulo Freire, por ejemplo, con la pedagogía de la pregunta, hará hincapié de que es importante saber elaborar también las preguntas, qué preguntas debemos hacer para entender también la raíz de la opresión, la raíz de la introyección del oprimido, pero sobre todo vincular ese proceso reflexivo con la construcción de una conciencia histórica de ello. Es importante dentro de ese proceso que se haga una lectura del mundo. ¿Y qué es esa lectura del mundo en la perspectiva de Paulo Freire? Es justamente una lectura de la historia. Es volver el camino de ese poco saber de sí para intentar entender ese proceso dialógicamente, dialécticamente, dentro de nuestra realidad sociohistórica. Y en ella situar diferentes mediaciones pedagógicas que son parte de este proceso de la pedagogía de la dominación o de la pedagogía del opresor. Que Paulo Freire no va a hablar directamente en estas claves, pero va a provocar en nosotros esta reflexión de que esta relación pedagógica tiene una estructura colonial, tiene una estructura patriarcal dentro del debate de lo que ha significado el hombre blanco europeo dentro de ese proceso de la conquista de los territorios y de los cuerpos, pero también tiene su faz racista, el racismo también como siendo un eje estructurante, y el capitalismo como siendo el momento civilizatorio posterior que incorpora todo ese proceso anterior de 200, 300 años, como es el caso de lo que pasó con el desarrollo del capitalismo en nuestra región, que incorpora en la forma como nos integramos en el capitalismo es también desde una perspectiva colonial. Pero, para que no seamos pesimistas, como dije, en todo lugar hay batalla, perdemos la guerra, pero seguimos en lucha, en pie de lucha, seguimos luchando. Y así como hubo una relación pedagógica en los procesos de conquista, nosotros estamos en resistencia desde el primer momento. Y aquí hago el corte también, ahí a partir de la Revolución Cubana, porque no, para contar 500 años de historia es mucho tiempo. Pero la Revolución Cubana, y claro, todo lo que significó también las otras revoluciones, son importantes también dentro de estos debates de Paulo Freire, como siendo también parte de reconocer que la lucha popular también es una obra pedagógica en el sentido también de reivindicar el proceso de existencia como ser,
y también hacer de la lucha un espacio de aprendizaje, un espacio también de aprendizaje pedagógico. El movimiento Sin Tierra en Brasil habla, ¿no?, que el movimiento, existe la pedagogía del movimiento, que es la comprensión de que el propio movimiento de la lucha es en sí mismo un proceso pedagógico. Y yo relacionaría que la historia también, la historia de América Latina y la historia del Caribe es también una historia que tiene también su dimensión pedagógica dentro de las resistencias, dentro de las luchas. Ahora bien, en el caso de Cuba, un caso emblemático, porque va a ser el país que pasa por un proceso revolucionario y un país que la primera tarea, como dice la canción, la primera tarea es justamente alfabetizar y que no haya más ninguna sola persona analfabeta dentro del país. Y que eso es un marco importante porque a partir de lo que pasó en Cuba, a partir de lo que pasó en Nicaragua, se empieza también a debatir esa dimensión política de la educación. Educar no es solo llevar a una escuela y enseñar a leer y escribir, aunque eso es parte. La educación es mucho más en términos de praxis política, en términos de acto formativo, de acto político, de acto de construcción, de conciencia crítica para la transformación y la emancipación, que la emancipación como una categoría va a tener también un sentido profundo dentro de los procesos revolucionarios. Y por eso que cuando Paulo Freire también piensa la educación para la liberación, está pensándola también en ese diálogo con los procesos de África, en diálogo también con el propio proceso cubano, y de lo que ello ha significado también para inspirar dentro de nuestras acciones como personas también que estamos militando por una causa. Pensemos también en el rol que tenemos que cumplir dentro de ese proceso de construcción también de la conciencia de una en ese proceso histórico. Por eso que Angicos, la experiencia de Angicos en Brasil, en que Paulo Freire también se propone a pensar también un método de alfabetización, a pensar também como trazer essa leitura de mundo dentro de um processo formativo, se inspira também com essas outras experiências. E se arraiga, e me gusta muito esta imagem, por isso que me gusta isso de las raíces, assim como temos as raízes del autocídio, também a luta popular e o poder popular também se vai enraizando-se. Também tem o arraigo, porque dentro de la contradición, cuando pensamos también en el materialismo histórico dialéctico, la contradicción que nos permite entender la totalidad y nos permite también entender la función del ser colectivo, ¿no? El ser social colectivo. Ahora, trayendo para más reciente nuestra historia, y ahí ya hablé un poquito más del pasado y voy llegando más al presente. Todas essas experiências que de gênesis da educação popular, que eu diria que há um primeiro momento nesse processo de emancipação política, e por isso citei Simón Rodríguez como sendo um dos primeiros que falam, pero luego também, a partir dos processos revolucionários com Cuba, e aí Paulo Freire também dialogando, não só com África, com nós outros, pero também com o que significou a emergência da ditadura militar em Brasil. Saltamos um pouquinho mais ao final do século XX, que será também um período muito importante em que vemos florescer as semillas de las generações anteriores da educação popular a partir de um ciclo de lutas também que se leva a cabo a partir da década de los 80, 90 e que vão retomar reflexiones importantes de la pedagogía del oprimido, de la educación como práctica de la libertad, para impulsar también otras luchas en defensa también de banderas muy importantes dentro de la memoria larga de América Latina. Y aquí yo pongo justamente la imagen del movimiento zapatista, que es muy emblemático,
cuando habla que la educación es el corazón de la autonomía. Y para quien no conoce el pensamiento maya, quisiera hacer un paréntesis. Dentro del pensamiento político y del pensamiento filosófico maya, no es la máxima de que yo pienso y luego existo, que esa es del Descartes, de la filosofía descartiana. Es yo siento y luego construyo mi relación con el mundo. Dentro de las filosofías mesoamericanas, y por eso que los españoles a lo mejor quemaron los libros, es el corazón, el centro para pensar la existencia del ser. En el caso andino es el Yuma, que son las entrañas, y hace mucho sentido, porque cuando nos alegramos o nos ponemos preocupados, como que es esta parte aquí que tensionamos, ¿no? Entonces, el corazón dentro de la lucha indígena mesoamericana es un referente ontológico muy importante, muy central, porque es la definición de la existencia, de esa relación entre la razón, el cuerpo y las emociones, como que están ahí esas tres raíces. Y pensar justamente en la educación como el corazón de la autonomía es algo muy profundo para entender también cómo estos hijos y hijas de la educación popular pasan también a avanzar. Entonces, heredan una reflexión de Paulo Freire y de otras y otros, y cómo avanzan también el desarrollo de esa reflexión teórica y también política y de método. Y ahí es importante pensar esa educación popular en el presente vinculado con este ciclo de luchas que arranca, pero que los movimientos, y aquí pongo una frase que los zapatistas dicen mucho, que los problemas los ponemos nosotros. Dentro de la educación pensada para la liberación, o mejor, cuando Paulo Freire habla de la educación bancaria, él justamente argumenta que pensamos que la gente son los depósitos, ¿no? Vamos depositando el conocimiento. Es una educación bancaria aquella que tú anulas la existencia de los sujetos. O la universidad, y eso también fue dicho hoy por la mañana, cuando piensas la universidad, cuando tú llegas con solo una pregunta y tienes que acotar ahí tu protocolo de investigación, solo puedes hacer una pregunta y tú llegas con la pregunta y tú llegas con el guión metodológico y tú llegas con las categorías y vas solo a chequear si el campo corresponde a tu referencial teórico y de método. Entonces, cuando los movimientos hacen un giro, dice, primero los problemas lo ponemos nosotros y lo ponemos también para pensar esta relación pedagógica que fue colonial y para pensar también la concepción de lucha, entendiendo también que la escuela, la educación, la escuela es una dimensión importante que vamos a reivindicar. Y entonces abren un proceso reflexivo a partir de aquello que son las situaciones límites. ¿Qué es la situación límite? Dentro de ese proceso histórico de 500 años, o de la larga noche de los 500 años, en la perspectiva de la lucha popular, ¿qué es la situación límite para estos movimientos que traen ahí generación tras generación todo un histórico de violencia ontocida, generaciones y generaciones que tienen la carga histórica de la familia, de sus antepasados, todo lo que representó esa afirmación una y otra vez de que tú eres el no ser y que lo vamos a probar y ponerte en tu lugar, como escuchamos en Brasil. Tú vas a saber cuál es tu lugar dentro de una sociedad marcada por 400 años de esclavitud. Entonces, las situaciones límites dentro de los movimientos son muchas luchas que han figurado como espacios importantes también de un quehacer educativo y pedagógico, y que cuando miramos a ellas vemos ahí como es muy emblemático que están reivindicando cuáles son las categorías que manejan, cuál es la denuncia que hacen y cómo ese proceso es reivindicado también como un proceso pedagógico. Y aquí voy pasando rápidamente. Los Panteras Negras, porque eso pasó con todo lo que era la Bayala, que después se volvió América,
ahí está la lucha de los Panteras Negras como siendo una expresión importante de la lucha del siglo XX. El mismo proceso de las dictaduras militares, y que estamos en un momento de memoria, lo que representó eso, que fue justamente el periodo que Paulo Freire reflexionó. Claro, esa es la histórica, la lucha en defensa de la tierra es que en ella trabaja, y todo lo que ha sido la lucha del movimiento indígena, la lucha del movimiento campesino y del movimiento quilombola, y voy a reivindicar la categoría de Brasil. El quilombo no es confusión, el quilombo es espacio de resistencia. Ya escuché aquí el uso de la categoría quilombo. El quilombo es resistencia, después ahí ustedes buscan, pero el MST cumpliendo 40 años de lucha en defensa de la reforma agraria, nuestras luchas por el proceso de democratización, y aquí tenemos el caso brasileño, en que no tenemos mucha memoria. Y 1992 como siendo un marco importantísimo, porque fue la campaña 500 años de resistencia negra, indígena y popular, en contraposición a la celebración del 5º centenario de todo eso que fue el marco de del otocidio o de las tentativas de otocidio dentro de nuestra región. Y que aquí esta campaña va a ser importante porque ella va a permitir un proceso de articulación de las luchas de toda la región. De ese momento nace, por ejemplo, la Vía Campesina Internacional, que hoy es uno de los mayores movimientos rurales transnacionales que está en los 5 continentes, y que ese momento va a ser importante para poner ahí como un nuevo momento de la lucha popular, en que esa dimensión pedagógica se amplía y se articula aquello que Paulo Freire incluso habla de la importancia de la integración pedagógica. Vemos una integración pedagógica, una articulación pedagógica de estas luchas en una escala global, entendiendo que no es solo el sur global que sufre ese proceso, pero la dialéctica de la opresión es global, entonces tenemos que globalizar la lucha y globalizar la esperanza, como dice la Vía Campesina. Y ahí vemos otras luchas, ¿no? Yo voy poniendo aquí los ejemplos de Ecuador, el ejemplo que ya mencioné de la insurgencia zapatista en 1994, y que antes de ella hubo la insurgencia de las mujeres zapatistas, porque la ley revolucionaria de mujeres fue anterior al lanzamiento armado de los zapatistas, es de marzo del 93, y que también fue un marco importante porque fue un proceso pedagógico de las zapatistas que fueron dentro de una pedagogía de base, debatiendo también en todas las comunidades lo que serían los derechos de las mujeres indígenas, considerando el lugar sociohistórico de la mujer indígena y de la mujer negra dentro de ese proceso de colonización. Entonces también las mujeres indígenas ponen ahí la discusión, reivindicando esa ley. Y que después quien no conoce la ley, búsquenla, porque, por ejemplo, son 33 puntos, ellas lograron aprobar 10 y están debatiendo hasta hoy los otros 23 puntos, pero uno de los elementos que está aquí es, por ejemplo, el derecho de ir a la escuela, de educarse. Es el 6º, si no me equivoco, para mostrar que ahí también hay una dimensión de reivindicación de la educación. Y ya volteamos al siglo XXI con las guerras del agua, guerra del gas, y todo el debate que ahí, desde la voz y de la acción política también de las mujeres y de los feminismos, sitúan que ni nuestros cuerpos ni nuestros territorios son territorios de conquista, ¿no? Entonces, los movimientos populares, en este ciclo de lucha, se van afirmando como sujetos pedagógicos, como sujetos educativos, como sujetos constructores de conocimiento. Si volvemos 40 años, quando Paulo Freire escreve Pedagogia del Oprimido,
y debate justamente sobre esa necesidad de construcción de la conciencia crítica, de la lectura del mundo y del ser más. Y ahí viene otra categoría de Freire, que es el ser más, cuando tú lo relacionas con esa ontología del ser menos o el no ser. Entonces, Paulo Freire está pensándolo dentro de un marco ontológico. Cuando tú niegas, anulas la existencia del otro, él deja de existir, y el ser más es esta búsqueda también por esta ruptura de un lugar histórico que fue impuesto pedagógicamente, nos educaron para, y tú pasas también a reconocerte como siendo parte de la historia, como un sujeto con cultura, con historia, con memoria, todo aquello que intentaron imponer en 500 años. Los movimientos van justamente a decir que no, somos un pueblo con memoria, una memoria larga y corta, somos un pueblo que tenemos un territorio habitado y lo reivindicamos como Abayala, somos un pueblo también que luchamos para defender nuestra matriz lingüística, que es la base de nuestro pensamiento filosófico. Y en la mañana alguien preguntó ahí sobre el pensamiento mágico, y ahí dice, no tenemos construcción de teoría, construcción de pensamiento, construcción de una relación social y una relación también de coexistencia con el mundo. Por lo tanto, los movimientos avanzan dentro de la educación popular, produciendo también una teoría social. Y quería traer algunos ejemplos de conceptos que ya manejamos dentro de la universidad, pero no fue la universidad que nos elaboró necesariamente. Hubo diálogos de saberes, sí, con el debate, y emergen también nuevos conceptos. El feminismo comunitario, por ejemplo, o la discusión del territorio-cuerpo, que ha sido, digamos, categorías que los movimientos, y en especial las mujeres, están ahí poniendo dentro de la discusión. Y que, si lo analizamos bien, son conceptos que tienen un arraigo ontológico muy profundo. Pensar el territorio-cuerpo dentro de una perspectiva ontológica, de reconexión también del ser humano, no desde una perspectiva del antropoceno, sino de una experiencia coexistencial también con otros territorios y otras formas también existentes. Por eso que hoy todo el debate climático, el movimiento indígena está justamente poniendo esa discusión en el centro. Y eso va prefigurando el porvenir de la educación popular, de pensar también la educación popular hoy, el día de hoy, 2023, mes de septiembre, cómo pensar la educación popular hoy en este vínculo con los territorios, que es la temática más amplia de este coloquio, pero también con los sujetos y sus procesos políticos, pensando que la educación es un proceso político, por eso que no está desvinculado, disociado. Y ahí quisiera poner el último ciclo de las luchas, que va retomando todo ese proceso histórico. Aquí estamos otra vez con banderas de lucha que fueron discutidas al inicio del siglo XX, o ya viene de 500 años, pero digo, fueron empezando a ganar una forma, la revolución en Haití, y luego cuando se entra en el siglo XX, también todo lo que significó también el proceso de articulación política de los movimientos negros en diferentes países, después de los procesos de superación de la situación de esclavitud, a partir de los procesos abolicionistas, con sus contradicciones también, pero que van retomando las pautas, son las pautas que están dentro de nuestras ciudades, de nuestros cotidianos, en la televisión, en nuestro barrio, en nuestros países, en que las vidas negras importan. Y aquí pongo esta imagen que así viralizó, usando la terminología tecnológica actual, que fue cuando los migrantes haitianos llegaron en la frontera de Estados Unidos, y eso fue una verdadera cazada, y eso fue ahora
hace 1 año, 2 años, en la frontera de México con Estados Unidos, y parece la imagen del capitán do mato, cuando está persiguiendo ahí los que intentaron escaparse de la senzala. Vemos ahí una imagen en el siglo XXI, algo que vimos en 400 años de historia reproducirse. Mientras, y no voy aquí a polemizar, determinados cuerpos cuando están en guerra, hay toda una facilidad migratoria. Y me quedo pensando en el caso de Ucrania, que Ucrania está llegando, los ucranianos no tienen problema, y escuché una vez a alguien que dijo, pero ellos son blancos como nosotros. Entonces también los problemas. ¿Cuál es la lectura de mundo que hacemos hoy? Y que camina en las luchas del movimiento feminista negro, del propio MST, cuando las mujeres, a partir de una estética de la resistencia, las mujeres sin tierra denuncian lo que significa también esa política de muerte del capitalismo agrario con los agroquímicos que están ahí aumentando la incidencia de cáncer, de abortos, de niños con mala formación. Yo soy del estado de Ceará, en el noreste de Brasil, y tenemos una región allá que la tasa de cáncer es 35% más alta que el promedio nacional, porque es un reducto del agronegocio, y ahí usaban la pulverización aérea del veneno. Y fueron los movimientos que buscaron la universidad para poder analizar el agua, el suelo, ver que estaba contaminado o no, y la universidad desarrolló toda una serie de estudios y se comprobó y lograron hacer la denuncia, pero el líder comunitario que creó el protocolo y buscó la universidad fue asesinado, justamente cuando iba a llevar las pruebas para la audiencia, y desaparecieron. La profesora de la universidad, de la Facultad de Medicina, fue amenazada de muerte. La llamaron. Entonces, este vínculo también es un vínculo real, concreto, de cómo también podemos pensar ese papel de la universidad. Hoy en este lugar hay un campamento del MST, que lleva el nombre del compañero asesinado, el campamento Zé María do Tomé. Tomé es la comunidad, y ahí el movimiento ocupó el perímetro irrigado del agronegocio y lograron, a partir de un diputado también, aprovar la primera y única ley en Brasil de no pulverización aérea, que está ahí dentro del estado de Ceará, el único estado, ¿no? Sí. Y nuestras luchas más recientes, que es lo que estamos tratando de entender en los últimos 4 o 5 años, como fue el caso del golpe en Bolivia, que ya hay también toda una reflexión también hecha por los bolivianos y por nosotros, y los símbolos ahí de 500 años de historia. En Ecuador, lo que ha significado también la lucha popular en Ecuador en el mismo periodo, antes de la pandemia, debido a la profundización de los procesos de neoliberalización. Chile, que aquí no voy a adentrar porque tenemos la imagen del 2019 y después tenemos lo que pasó con el plebiscito, y una parte de la sociedad chilena justamente haciéndose la pregunta qué pasó dentro de este proceso de 3 años, pero también de la memoria, y esa foto es una foto de la semana pasada en Chile, que me parece que son como los movimientos también educan y ponen ahí un proceso pedagógico para pensar, cuando ponen ahí la camisa de todos los que fueron asesinados y sus edades, y lo que eso significa en la historia de un país, de 50 años, cuando hay la instauración de la dictadura en Chile, que en Brasil prácticamente no fue televisionado nada. Por eso digo que la memoria histórica en Brasil es una cosa que urge. Y aquí nosotros, ¿no? ¿Por qué nos urge? Porque mientras en países como Uruguay, Chile, Argentina, que también están
amenazados por la emergencia del fascismo, pero la gente está en la calle y no permite ese tipo de cosas que pasa en la sociedad brasileña, que eso no fue en 1964, eso fue en el 2018. Y en el 2022, cuando se ocuparon ahí, se pusieron adelante de los carteles exigiendo que los militares tomaran el poder porque no aceptaban el proceso electoral. Entonces estamos hablando otra vez de un regreso a Freire de 1964. En 64 Freire vino para Chile y ahora, en el periodo anterior, Freire ya no está, pero su nombre era el nombre que estaba en el blanco del ataque por un presidente fascista que quería hasta sacar el título de patrono de la educación brasileña y por trás, otra vez simbólicamente, la defensa de un proceso autoritario, como Paulo Freire, fue justamente lo que Paulo Freire reflexionó cuando pensó qué significa esa relación pedagógica del opresor. ¿Por qué mantener una estructura autoritaria como siendo parte de esa dialéctica? Entonces, para ya ir cerrando mi intervención, voy mostrando estas imágenes, porque estamos ahora en un momento muy delicado y que debemos de pensar otra vez, así como la educación popular nace dentro de esa reflexión de un momento similar, 50 años atrás, es como si volviéramos en el tiempo y por eso que pensar la educación popular en el vínculo con el territorio y hacerse las preguntas, no se puede hacerse las preguntas sin mirar lo que la gente está sintiendo y pensando, que el pueblo está sintiendo y pensando. Cuando los niños, nuestros niños negros, están siendo asesinados con las balas perdidas, es una bala perdida, así es como se noticia. Hoy en la mañana una compañera habló aquí de los que se suicidan, otra compañera de Brasil habló de las niñeces, y nosotros tenemos una bala que encuentra un cuerpo y por cierto es negro o indígena, y es de la periferia, pero también va a ser en las zonas rurales porque vemos que la violencia está generalizada. Y cómo hacemos las preguntas, cómo pensar, como dirían los zapatistas, ¿qué es la libertad para usted? Como los zapatistas hicieron la pregunta en la segunda escuelita zapatista, ¿qué es la libertad? La primera y la segunda escuelita, ¿qué es la libertad para usted? Y creo que esa es la pregunta todavía para el porvenir de la educación popular. ¿Qué es la libertad? Y dentro de esa pedagogía de la liberación, y aquí yo pongo, es mi penúltima imagen, que son muchas luchas, un solo corazón, y ahí traigo la referencia del corazón, que esa pedagogía de la liberación trae todavía algunas claves importantes que caminan esa larga lucha histórica y que va engrandeciéndose, enriqueciéndose en ser una educación anticolonial, porque todavía vivimos relaciones coloniales. Tiene que ser una educación antirracista, porque todavía vivimos el racismo. Tiene que ser antipatriarcal, porque todavía los cuerpos de las mujeres están siendo matados, asesinados por feminicidios, pero también crímenes políticos. Y tiene que ser también pensando cómo recomponer esa existencia ontológica del ser humano con la naturaleza y por lo tanto la defensa de los territorios de parte de estas luchas. O sea, la pedagogía de la liberación tiene que estar vinculada con los territorios y la defensa de la vida. Muchas gracias. Bueno, nada, gracias por favor a Lía por esta disertación que creo que ha dejado un conjunto de cosas importantes para nosotros considerar
y poner un poco ahí en diálogo en este momento que viene ahora, que es un poco algún intercambio, algunas preguntas y comentarios que tengan para hacer. Como esta mañana intentamos que desde el público quien tuviera intervenciones hablara desde su lugar y no funcionaba mucho por el tema del sonido, les vamos a pedir que para quienes tengan preguntas o comentarios, por favor se acerquen para que podamos escucharlo desde todo el auditorio. No quiero dejar pasar, darle la bienvenida a los grupos de participantes que han venido incorporándose a lo largo de la tarde, que no habían podido acompañarnos esta mañana. Y un poco comentarte también que es una actividad organizada por el APEX, que es también un programa de trabajo de extensión, integralidad y territorio, que tiene la UDELAR, hermano del Programa Integral Metropolitano del PIM, y estamos un poco en este transitar por estos 3 días, haciendo de forma conjunta un número importante de actividades a las que ustedes han decidido acompañarnos, por lo que además les agradecemos. ¿Quién tiene entonces algún comentario, pregunta para hacerle a Lía en esta disertación de la tarde? No pueden hacerla todos y todas al mismo tiempo. Odorico, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Viendo estas imágenes que se repiten tanto en nuestra América, todo a lo largo y a lo ancho del continente, en algunos lados más visibles, en otros un poco menos quizás, pensando en nuestro contexto, en Uruguay. A mí la pregunta que me surge es, ¿cuánto le sirve la democracia a los pueblos oprimidos? Yo creo que en esto de pensar un poco desde la pedagogía de la liberación, tendríamos que pensar si no es momento de pensar de cómo los pueblos oprimidos se liberan de esas democracias. En Uruguay vemos claramente los alcances y los límites de la democracia, los vemos ahí, claramente. Nos obligan a votar cada 5 años, pero solo nos permiten votar el Parlamento. Y los ministros, que son quienes determinan cómo vivimos, cómo estudiamos, cómo trabajamos, cómo nos curamos de nuestras enfermedades, los que tienen que ver con la parte efectiva de las políticas, no son elegidos democráticamente. Entonces, de ahí yo infiero que los límites y alcances de la democracia en el Uruguay son muy escuetos, son muy cortitos. Y así es que tenemos que estar peleando por el agua, peleando por el salario, peleando por la salud, peleando siempre por una cantidad de cosas, desde las organizaciones sociales. Entonces, ¿qué tan útil es para los pueblos oprimidos estas formas democráticas que nos imponen, de alguna manera? ¿Sí? ¿Quién más quiere participar? Bueno, no sé si se escucha ahí. Bueno, un poco de lo que hablaba Lía y también lo que decía el compañero recién. Yo creo que ese proceso también ayuda a construir la democracia, ¿no? El trabajar colectivo, el trabajar con el otro y pensar procesos participativos, me pongo un poco nervioso, perdón, creo que hace al construir con el otro y hace también a la democracia. ¿Alguna otra participación? Bueno, fue un gusto enorme escucharte con tanta claridad plantear cuestiones que muchos estamos y muchas sentipensando, ¿no? En nuestra América. El pensar recién traían el tema de las democracias y recién en el grupo también en la comisión charlábamos esto de qué Paulo Freire rescatamos, ¿no? Y hablábamos de estas referencias de Paulo Freire a las democracias radicales que necesitamos. Allá por 1989, cuando él estuvo entrevistado por compañeros de Argentina, él hizo referencia a esto, ¿no? De las democracias insuficientes y la necesidad de avanzar hacia democracias radicales, ¿no? Y en esto de hablar en el grupo sobre esta necesidad de rescatar la profundidad del pensamiento freireano, planteábamos, y yo lo siento, el tema de vincularlo con la perspectiva de Fanon que vos traes y de ese Paulo Freire vinculado con su propia vida a los procesos de liberación de África, ¿no?
no podemos pensar, nos dice Silvia Rivera Cusicanqui, en un pensamiento descolonial si no hablamos de proyectos descoloniales. Creo que Paulo Freire le puso el cuerpo a proyectos descoloniales y ese Paulo Freire yo me quiero quedar y me quiero llevar. Y hoy tenemos que poder apostar a este cierre que hizo la compañera y me pareció brillante, a poder plantearnos la necesidad de esa refundamentación de la educación popular de la que nos habla Oscar Jara, ¿no? De poder pensarla desde una perspectiva interseccional, ¿no? Pensar el racismo, el patriarcado, atravesando nuestras historias como continente. Así que bueno, nada, hermoso traigo esto, no sé si una pregunta, hermoso escucharte, hermanada con los compañeros del Movimiento Sin Tierra, las mujeres zapatistas. Así que hermoso. ¿Una pregunta más? Dos, muy bien. Mucho gusto escucharla y soy brasileña, entonces voy a hablar así un portuñol re extraño, re raro, pero estuve pensando un poquito en la cosa de bien vivir y el tema que llamó la atención el compañero que estuvo acá de la democracia y pienso en cómo construir una pedagogía para sostener estados plurinacionales, porque la cosa de una fuerza, de una nación, será siempre alguna cosa totalitaria y siempre va a hacer ontocidios y así adelante. Entonces, ¿cómo pensar pedagogías desde el cuerpo para permitir que este corazón pueda pulsar de verdad? Bueno, una más, que tenemos a una persona esperando y le damos la palabra a Lía nuevamente para cerrar. Hola, mi nombre es Matías y voy a recitar un poema. Dice: en este país donde la matriz acuífera es muy grande, donde por más que se ensucie, contamine o instale UPM, seguiremos bebiendo de la canilla. Y dale, y la tierra seguirá regándose con lo que del suelo y el aire sale. ¿Cuántos de ustedes cultivan sus vegetales? ¿Cuántos de ustedes dependen de las bondades estatales? Doña, continuamos siendo colonia de España. Le seguimos cumpliendo las mañas a gente extraña que como alimaña convierte todo en carroña. ¿No es verdad, doña, que está caro el pan navideño? Y que los dueños de la verdad no son más que vasallos, payasos vestidos de seda. ¿Qué es lo que nos queda? Para cuidar el rancho seguiremos engordando el chancho con nuestros muchachos se emborrachan, nuestras muchachas buchichumba. Historia que siempre reza la gloria de los ingleses, sus reinas y jueces, y muchas veces los verdaderos chorros nos escapamos delante de sus narices. Gracias. Gracias, gracias. Excelente la estética de la resistencia aquí materializada. Muchas gracias, compañero, por el poema. Bueno, aquí las preguntas son también para dialogarlas, ¿no? Lejos de querer dar una respuesta, pero una reflexión también compartida. Yo pienso que un proceso también que está presente en las luchas de hoy y también que atravesan las preguntas que tenemos que hacer dentro de la educación popular es sobre el propio sentido de las democracias que queremos constituir, porque si bien la democracia es un valor, un proyecto liberal, si lo situamos ahí dentro de la filosofía política clásica, en una historia como la latinoamericana y la caribeña ha sido, digamos, objeto de disputa también dentro de las diferentes luchas. Y cuando vivenciamos concretamente gobiernos autoritarios, tanto aquellos que son autoritarios a partir del golpe militar, como otros que son elegidos, como el caso de Estados Unidos, el caso de Brasil, cuando tú vivencias ese proceso, créame que cuando se abre un proceso electoral, toda la gente sale a votar porque quieren sacar lo que está ahí instituido, por lo nefasto que es en términos de una violencia estructural, ¿no? De desmantelamiento también de los derechos que fueron arduamente peleados también por la lucha popular. Entonces, la democracia, yo siempre acostumbro decir que todavía no terminó de nacer. La democracia en una perspectiva popular, ella todavía está siendo peleada dentro de América Latina y el Caribe. No tenemos aún una democracia
de la forma como se concibe desde el campo popular y la lucha popular. Y por eso que Paulo Freire, como la compañera trajo la reflexión, piensa que son insuficientes, siguen siendo insuficientes y es necesario seguir pensando y construyendo también esa perspectiva. ¿Cómo pensar esas pedagogías desde perspectivas de estados plurinacionales, desde perspectivas también de las pedagogías del cuerpo? Yo pienso que las luchas, cuando mencioné que los movimientos heredan la reflexión de Paulo Freire y avanzan, yo pienso que ellos ya están avanzando en debatir esa discusión. Cuando pensamos nas experiencias pedagógicas, como la pedagogía común, la educación del campo en Brasil, toda la pedagogía feminista, toda la discusión de la educación autónoma, son diferentes formas también de poner contenido, de pensar una concepción, de pensar el proceso pedagógico en sí mismo, el sujeto de la educación, en el mismo camino, en el mismo sendero de Paulo Freire y otros que debatieron la educación popular, pero profundizando porque ya es la materialización de esa lectura del mundo y que conciben como siendo parte del proyecto educativo y para qué formación y para qué proceso de liberación, ¿no? Entonces pienso que están en el proceso. Y finalmente, esa perspectiva de la lucha anticolonial, yo pienso que está presente. Hay que seguir insistiendo en la lucha, en una pedagogía antirracista y anticolonial, porque todavía mantenemos esa relación dialéctica, ¿no? Pienso que sería eso para nutrir el diálogo. Muchas gracias.